y público asistente que nos participan en esta sesión del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Con el permiso de ustedes vamos a iniciar la sesión pública, para lo cual y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octavo inciso B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de sus puntos, ruego al secretario general de acuerdos verifique la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes los 3 magistrados numerarios que integran el pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, y por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo 7 del reglamento interior del Tribunal, siendo las 11:08 del martes 18 de agosto de 2020, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto válidas las determinaciones que el pleno de este tribunal adopte. Muchas gracias. Pasando al tercer punto, le solicito, señor secretario, de cuenta con la lectura del orden del día de la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE-02/2020, promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, por el que demandan la nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias 11 y 12, correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, así como por la violencia política de género ejercida en su contra. Quinto, clausura de la sesión. Se pone en consideración de los integrantes de este pleno el orden del día que acaba de ser expuesto, por si hubiese alguna observación o comentario que realizar. Bien, en virtud de no existir comentario alguno, señor secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrada Marilena Díaz Rivera. Con el orden del día. Magistrado José Luis Puente Guiano. A favor del orden del día, secretario. Informo a la magistrada presidenta que se han recabado 3 votos a favor del orden del día propuesto. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad de los integrantes de este pleno, por lo que, dando secuencia al mismo, pasaríamos al punto cuarto, que tiene que ver con la presentación del proyecto de admisión o desechamiento relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 02/2020, promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, por el que demandan la nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias número 11 y 12 correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del H. Congreso del Estado, así como la violencia política de género ejercida en su contra. Tiene usted el uso de la voz, señor secretario. Gracias, magistrada. Doy cuenta del proyecto de resolución de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral, identificado con la clave JDCE-02/2020,
promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, quienes comparecen por su propio derecho y en su carácter de diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Antecedentes. De los hechos narrados por los promoventes y de las constancias que integran el expediente del juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte en esencia lo siguiente. Primero, toma de protesta. El 1 de octubre de 2018 los promoventes tomaron protesta como diputadas y diputados respectivamente de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Segundo, actos impugnados. La nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias número 11 y 12 celebradas el 7 de julio, correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, derivados, en su decir, de la violencia de sus derechos políticos electorales en su vertiente de ejercicio al cargo, así como la violencia política de género ejercida en contra de los promoventes. Presentación del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Primero, Sala Superior. El 13 de julio los promoventes presentaron demanda para el juicio de la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano vía per salto ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo radicada con el número de expediente sub JDC-1631/2020 y por acuerdo de sala de fecha 5 de agosto fue turnada a la Sala Regional Toluca del Tribunal Federal Electoral por considerar ser la competente para conocer del medio de impugnación de referencia, emitiendo al respecto diversas medidas cautelares de protección en beneficio de los accionantes. 2. El 14 de julio, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley de Medios, el Honorable Congreso del Estado, mediante cédula de publicación, hizo del conocimiento público el medio de impugnación promovido por los promoventes a efecto de que en un plazo de 72 horas, contadas a partir de la fijación de la cédula correspondiente, comparecían los terceros interesados al juicio ciudadano, mismo que transcurrió del día martes 14 al viernes 17 del mismo mes hasta las 15 horas con 10 minutos, compareciendo en este último día señalado a las 14:30 horas del viernes los ciudadanos y las ciudadanas Guillermo Toscano Reyes, María Isabel Martínez Flores, Carlos César Farías Ramos, Ana María Sánchez Landa, Licia Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berber Corona, Francisco Javier Rodríguez García, Gretel Culingay Jaime, Luis Fernando Antero Valle, Marta Alicia Mesa Oregón, Rosalba Farías Darius y María Remedios Olivar Orozco como terceros interesados. El 7 de agosto, la Sala Regional de Toluca tuvo por recibida la documentación atinente al medio de impugnación presentado por los promoventes, la que radicó con la clave número ST-JDC-49-2020 y mediante acuerdo de sala de 9 de agosto, declarado procedente la vía per saltum en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y acordó remitir dicho medio de impugnación a este Tribunal Electoral local para su conocimiento y en plenitud de jurisdicción resolviera lo que a derecho corresponda, emitiendo también las medidas de protección en favor de los promoventes. El 10 de agosto se recibió el oficio identificado con la clave número TEPJF-ST-OA-300/2020, mediante el que la citada Sala Regional Toluca remitió el medio de impugnación descrito en el proemio de la presente resolución, los informes circunstanciados, el escrito de los terceros interesados y demás constancias relativas al juicio interpuesto. Asimismo, notificó el acuerdo de sala por el cual determinó remitir el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido ante la instancia jurisdiccional federal. Mediante auto, en la misma fecha, se ordenó formar y registrar el juicio para la defensa ciudadana electoral en el libro de gobierno con la clave y número JDCE-02/2020. El 11 de agosto, el secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral revisó los requisitos de posibilidad del escrito
por el que se promovió el medio de impugnación que nos ocupa, indicando que se cumplen con lo que al efecto establece el artículo 65 de la Ley de Medios. Asentado lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución correspondiente que al efecto se somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral bajo los siguientes considerandos. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, fracción sexta, 78, incisos A y C, fracción segunda, de la Constitución Política Local, 269, fracción primera, 279, fracción primera del Código Electoral. Primero, quinto índice, inciso D, 62, fracción primera, 63, 64 de la Ley de Medios. Primero, sexto, fracción cuarta, octavo, inciso B y 47 del Reglamento Interior. En virtud de que, por los actos reclamados de naturaleza electoral, se tratan de un juicio para defensa ciudadana electoral promovidos por los ciudadanos por su propio derecho, en su carácter de diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante el cual controvierten la nulidad de los actos preparatorios de las sesiones públicas ordinarias números 11 y 12, celebradas el 7 de julio, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, derivados, en su decir, de la violación a sus derechos políticos electorales en su vertiente del ejercicio en el cargo, así como la violencia política de género ejercido en su contra. Por lo que resulta inconcluso que este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el juicio ciudadano al rubro indicado. Requisitos de posibilidad. El juicio ciudadano reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 11, 12, 62, fracción primera, 64 y 65 de la Ley de Medios, como enseguida se demuestra. 1. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, se hizo constar el nombre de los promoventes, el carácter con el que promueven y el domicilio para recibir notificaciones. Contiene la mención expresa de los actos que se impugnan y de la autoridad responsable de los mismos. Se hace mención de los hechos en que basa su impugnación, expresa un capítulo de los agravios que le causan las determinaciones impugnadas, mencionaron los preceptos legales considerados violados, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes y plasmaron sus firmas autógrafas, con lo cual se cumple con lo dispuesto del artículo 65 de la Ley de Medios, con excepción de la ciudadana Mayra Yuridia Villalbazo Heredia, quien no estampó su firma autógrafa, por lo que se le tiene por no presentar la demanda del juicio ciudadano electoral. Oportunidad. La demanda del juicio ciudadano fue presentada dentro del plazo de 4 días hábiles previstos en el artículo 11 de la Ley de Medios, como se explica. Con relación a los actos reclamados, consistentes en las sesiones públicas ordinarias números 11 y 12, celebradas el martes 7 de julio, el plazo para presentar su impugnación comprendió del miércoles 8 al lunes 13 de julio, si tomar en consideración los días sábado 11 y domingo 12 de conformidad con lo establecido en el artículo 12, párrafo 3 de la Ley de Medios. Por lo tanto, si la demanda fue presentada el lunes 13 de julio vía per saltum ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, es evidente que el medio de impugnación fue presentado de manera oportuna, como se ejemplifica en una tabla que se plasma en el proyecto de admisión de desechamiento. Es importante señalar que ha sido criterio de la referida Sala Superior que la improcedencia de un medio de impugnación derivado del error de la vía intentada no determina necesariamente su desechamiento, ya que éste puede ser reencausado a la instancia competente, a efecto de que se le garantice el acceso y administración de la justicia, el principio de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales en términos de lo dispuesto por los artículos 17 y 41, fracción cuarta de la Constitución Política Federal. Lo anterior encuentra su apoyo en la jurisprudencia 1/97 de rubro, medio de impugnación. El error en la elección o designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. Y en la especie, el medio de impugnación que es sometido a la jurisdicción de este tribunal fue turnada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral Federal después de haber analizado la figura del per saltum y declarado su improcedencia, lo que derivó el que fuera remitido para su conocimiento o resolución que en derecho corresponda a esta instancia electoral local. Legitimación e interés jurídico.
La parte actual se encuentra debidamente legitimada para poner medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que de conformidad con los artículos 62, fracción primera, y 64 de la Ley de Medios, el juicio ciudadano corresponde instaurarlo a los ciudadanos por su propio derecho, cuando hagan valer presuntas violaciones a sus derechos políticos electorales, y en el caso es un hecho público y notorio para este Tribunal Electoral que los proponentes actualmente desempeñan el cargo de diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. En ese sentido, se considera que la parte enjuiciante cuenta con dichas cualidades para presentar el medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que promueven por su propio derecho y señalando en su carácter de diputadas y diputados las agresiones a sus derechos políticos electorales de ser votados en la vertiente de ejercer el cargo para el cual fueron electos. Por tanto, se surge la legitimación de los promoventes y se acredita el interés jurídico que le asisten para instar el presente juicio ciudadano, en tanto que alegan una situación de hecho que estiman contrarios a derechos respecto a las cuales pretenden se les restituyen el goce de sus derechos conculcados, siendo el juicio ciudadano el idóneo para este fin. Definitividad. Este requisito, contemplado en el artículo 64 de la Ley de Medios, se encuentra satisfecho en virtud de que, en contra de los actos reclamados, no existe algún otro medio de impugnación que debieran previamente agotarse antes de acudir a esta instancia jurisdiccional local. Causales de improcedencia. Con relación a este requisito, es importante señalar que no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que las autoridades señaladas como responsables, en sus escritos mediante el cual rinden su informe circunstanciado, aducen en esencia que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia toda vez que los actos reclamados en el presente juicio no involucran aspectos relacionados directa e inmediatamente con el derecho político electoral de ser votado de los promoventes, toda vez que no inciden en los aspectos concernientes a la elección, proclamación o acceso al cargo de diputados, por lo que no se generan violencia alguna a tales derechos. Además de señalar que los actos reclamados son actos que inciden exclusivamente en el ámbito parlamentario administrativo, por estar relacionados con el funcionamiento y desahogo de las actividades internas y preparatorias de las decisiones del Honorable Congreso del Estado de Colima, aunado a que no repercuten en los derechos políticos electorales de los promoventes, por lo que deviene inconcluso que los actos reclamados no violan tales derechos en las modalidades de acceso y ejercicio efectivo del cargo. De ahí la improcedencia del juicio ciudadano. Respecto a la referida causal de improcedencia, resulta inatendible puesto que involucra el estudio de fondo con la controversia planteada, es decir, de analizarla en este apartado implicaría prejuzgar respecto al fondo de la litis, porque precisamente la controversia de la dilucidad en este juicio consiste en analizar si los agravios de la parte actora combaten con entidad suficiente los argumentos que sustentan el sentido de la constitucionalidad y legalidad de los actos reclamados. De ahí que no podrían anticiparse desde este momento si las manifestaciones que señalan los accionistas contravienen o no los preceptos constitucionales que invocan en su demanda. Esto es, tal aspecto debe determinarse en su caso al analizarse el fondo de la controversia, por lo cual no es dable decretar la improcedencia del juicio con base a las cuestiones que son propias del estudio de fondo del asunto. Además de que es jurídicamente admisible, para el efecto de la procedencia, desestimar a priori el contenido sustancial de los agravios expresados o calificarlos en forma pretendida por los terceros interesados, pues actuar de esta manera implicaría prejuzgar sobre el fondo de la controversia. Robustez en lo anterior, el criterio jurisprudencial del rubro improcedencia del juicio amparo, si se hace valer una causal que involucra el estudio de fondo del asunto, deberá desestimarse. En virtud de lo anterior, es que este órgano jurisdiccional electoral, en el momento procesal oportuno, se pronunciará respecto a los actos reclamados en su individualidad y su correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las pretensiones y defensas opuestas. Debido a lo anterior, y además de que no se advierte que el juicio ciudadano que nos ocupa puede considerarse como frívolo, o que el mismo encuadra algunas causales de improcedencia a que refiere el arábigo 32 de la Ley de Medio, es que se tienen
por colmar los requisitos de procedencia indicados. Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción sexta, 78, incisos A y C de fracción segunda de la Constitución Política Local, 269, fracción primera, 270 y 279, fracción primera del Código Electoral, primero, cuarto, quinto, inciso D, 62 al 67 de la Ley de Medios, así como primero, sexto, fracción cuarta, octavo, inciso B y 47 del Reglamento Interior, se propone resolver si admite el juicio para la transicional electoral radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de expediente JDC 02/2020, promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Luvier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, quienes comparecen por su propio derecho y en su carácter de diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante el cual controvierten la nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias número 11 y 12 celebradas el 7 de julio, correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, así como por la violación de género ejercida en su contra. Segundo, por lo que respecta a la ciudadana diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia, quien no estampó su firma autógrafa en la demanda interpuesta, se detiene por no presentar el juicio para la defensa ciudadana electoral. Tercero, requiérase a los promoventes y a los terceros interesados para, en el término de 3 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, nombren a un representante común, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, este Tribunal Electoral nombrará a uno de ellos con apoyo en lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, de aplicación supletoria de conformidad con el arábigo 76 de la Ley de Medios. Es cuanto, magistrado. Gracias, señor secretario. Bien, antes de someter a la consideración y dar el uso de la voz a los magistrados integrantes de este pleno, si es que tuvieran algún comentario que hacer al respecto, me gustaría plantearles una adición al proyecto que establece el secretario, debido al pronunciamiento en el proyecto que nos acaba de ser leído. Efectivamente se narra la expedición de medidas precautorias de protección a los accionantes por parte tanto de la Sala Superior primigeniamente y posteriormente por parte de la Sala Regional Toluca. En ambas resoluciones, la Sala Superior establece que dichas medidas precautorias estarían vigentes hasta que la Sala Regional Toluca asumiera el conocimiento del asunto y decidiera conforme a sus atribuciones sobre las medidas solicitadas por la parte actora. Mandan el expediente a la Sala Regional Toluca, asumen el expediente y conocimiento en la Sala Regional, y en el mismo sentido termina diciendo el acuerdo de sala de la Sala Regional Toluca que las medidas otorgadas estarían vigentes hasta que el Tribunal Electoral del Estado de Colima asuma el conocimiento del asunto y decida conforme a sus atribuciones sobre las medidas solicitadas por la parte actora. Entonces, la propuesta va, creo que es un asunto que de alguna manera el haber emitido, no en todos los casos la Sala Superior y las salas regionales emiten medidas precautorias. Entonces, ante los actos ahí presuntamente manifestados por los accionantes, yo les propondría que, dado que ya estamos, incluso el sentido del proyecto va para la admisión del juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesta por seis diputados promoventes, entonces mi propuesta es que adoptemos esas medidas precautorias hasta en tanto de forma definitiva se resuelve el juicio, para pues procurar cualquier, si a los ojos de las instancias federales resultó suficiente la manifestación en las demandas de los promoventes,
pues creo que nosotros, mientras no entremos al fondo del asunto, pues deberían de permanecer esas medidas precautorias hasta en tanto se decrete su levantamiento en la de fondo, ya en la sentencia definitiva, o bien ya el Pleno decidirá el decretamiento de algunas otras o su levantamiento por no haberse acreditado ya su necesidad. Entonces, la propuesta es que en el proyecto de admisión también se meta una parte considerativa relacionado en el mismo sentido de adoptar esas medidas cautelares que dio las instancias federales, manifestar que nosotros tampoco tenemos, si bien en el expediente ya hay algunos oficios que las autoridades responsables porque las están conminando a que informaran dentro de 24 horas el cumplimiento de esas medidas cautelares, y están los oficios tanto del secretario de Seguridad Pública como del presidente de la mesa directiva del Congreso. A mí me gustaría que tomemos, no obstante las manifestaciones de que se están manteniendo, pues les doy lectura, ya ustedes las conocen, pero para quienes nos acompañan en este recinto, las medidas cautelares que tanto Sala Superior como la Sala Regional en el mismo sentido emiten son las siguientes. Se ordena al Congreso del Estado de Colima que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia en perjuicio de las personas promoventes. Las personas señaladas como responsables y cualquier miembro del Congreso del Estado de Colima deberán abstenerse de impedir a la parte actora el ingreso a las instalaciones legislativas, sea el acceso presencial o virtual. Se ordena al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de las personas promoventes. Son solamente esas tres medidas cautelares que yo sugeriría adoptáramos hasta en tanto ya analizado el fondo del asunto, pues en una sentencia definitiva el Pleno de este tribunal determine ya su levantamiento o el decretamiento de esas mismas o de otras que resulten ya del análisis del juicio. Entonces, es lo que yo tendría que manifestar. Únicamente se agregaría un punto resolutivo en el proyecto que nos sometió a consideración el secretario, relativo a que se mantiene la emisión de las medidas cautelares en beneficio de los promoventes en el sentido que está expresado ya incluso en las sentencias de índole federal. Sería ningún problema. Sería el comentario, no sé si tiene Sí, uso de la voz, licenciado José Luis. Gracias, magistrada presidenta. Sí, definitivamente creo que es necesario que se continúe con esas medidas cautelares, sobre todo porque la sala, tanto la sala superior como la sala regional, pues así lo determinaron, y me parece que sería prudente, que se queden establecidas esas medidas hasta en tanto no se resuelva el fondo de este asunto. Y efectivamente, como usted bien lo leyó, pues es necesario que les permitan realizar todas sus funciones a estos diputados sin que ellos tengan ningún problema, sobre todo en el aspecto de la violencia. En cuanto a la competencia, más allá de que efectivamente la sala turnó el expediente a este tribunal, me parece que está bien sustentado y bien fundamentada la competencia, y por lo tanto estaría yo de acuerdo con esta admisión. Gracias, magistrado. Nada más una última cosa que sería una precisión más que nada en el punto resolutivo tercero, cuando se propone requerir a los promoventes y a los terceros interesados para que en el término de 3 días contados a partir de la notificación de la presente resolución nombren a un representante común, con el apercibimiento de que de no hacerlo, este tribunal electoral nombrará a uno de ellos. Precisar que sea el pleno de este tribunal quien, mediante un acuerdo general del mismo, decida en su caso quién sería el representante común, y
posteriormente desde luego se les tendría que notificar tanto a los promoventes como a los terceros interesados. Irían nada más esas dos adiciones o modificaciones, por lo que si no hubiese más comentario que realizar. ¿Será el Pleno entonces quien determine quién es el representante en caso de negativa o abstención? Yo creo que por el cúmulo de promoventes, magistrado, yo sugeriría que fuera un acuerdo del Pleno el que determine, para que no sea una carga adicional a quien vaya a cumplir como magistrado ponente esa responsabilidad. E incluso porque lo está así determinando el Pleno, entonces el Pleno yo creo que es quien tendría que decidir en un momento dado quién tendría que fungir como representante común, tanto de los promoventes como de los terceros interesados. ¿Sí? Si no hubiese algún otro comentario más, le solicito someter a votación el proyecto de admisión de los del juicio señalado, señor secretario, con las modificaciones y adiciones a que se hizo referencia previamente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de admisión propuesto, con las adiciones y modificaciones presentadas por la magistrada presidenta. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. De acuerdo con el proyecto, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor en los términos expresados en esta sesión. Informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de admisión propuesto, además de las adiciones y modificaciones al mismo. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución de admisión con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en este tribunal electoral con la clave y número de expediente JDC 02/2020, promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, quienes comparecen por su propio derecho y en su carácter de diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura del H Congreso del Estado de Colima, mediante el cual controvierten la nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias números 11 y 12 celebradas el 7 de julio correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del H Congreso del Estado de Colima, derivados en su decir de la violación de sus derechos políticos electorales en su vertiente del ejercicio en el cargo, así como la violencia política de género ejercida en contra de los promoventes. Segundo, por lo que respecta a la ciudadana diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia, quien no estampó su firma autógrafa en la demanda interpuesta, se tiene por no presentado el juicio para la defensa ciudadana electoral. Tercero, se emiten medidas cautelares en favor de las actoras y los actores en los términos precisados en esta resolución. Cuarto, requiérase a los promoventes y a los terceros interesados para que en el término de 3 días contados a partir de la notificación de la presente resolución nombren a un representante común, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, el Pleno de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo general, nombrará a uno de ellos con apoyo en lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, de aplicación supletoria de conformidad con el arábigo 76 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Bien, en virtud de que han sido agotados todos los puntos derivados de nuestro orden del día de la presente sesión, les solicitaría nos pusiéramos de pie para dar continuidad al último punto, que tiene que ver con la clausura de la sesión, la cual, siendo las 11:41 del día 18 de agosto de 2020, se da por terminada
la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias por su asistencia.